No, hasta que no venga la docente no pueden entrar al aula.
¿Cómo le bajo el volumen a esto? ¿Se lo pongo ahí esto? ¿El volumen ahí o cómo se lo bajo? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Igual. El micrófono ya está prendido porque por ahí se desconecta, no sé, como que no anda bien, pero bueno, ahora está prendido y anda. Bien. Sí, te acordás que la semana pasada te... Pero bueno, Sí, ya podés hablar. gracias. Esta es, ¿no? Sí. Sí. Listo, gracias, Vivi. Pero nos quedamos con la cartera puesta, con todo así. ¿Cómo andan, chicos? ¿Me escuchan los que están en sus casitas? Sí, profe, se escucha. Gracias. Bueno, mejor así. Entonces hoy el tema que tenemos que ver es biomecánica de la mano. Están viendo todos el Power, ¿no? Bueno, ¿tienen una hojita para pasar con la asistencia o les doy una hojita y... A ver, para qué. Ya les vamos a dar. Pero esperen que encuentre. Pongan fecha, chicos, y el tema. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Esto se podrá sacar de abajo? No. Ahí. No. ¿Alguien sabe cómo se haga esto, verdad? ¿A dónde? No quiere. No quiere. Bueno. ¿Eh? No. Sí. Bueno, vamos a ver que la mano, como estuvimos diciendo desde que empezamos a hablar del miembro superior, recuerdan, todas las articulaciones y toda la biomecánica de la mano estaba dirigida a poder orientar, del
del miembro superior dirigida a orientar la mano y para poder ubicarla en una posición óptima para su función, principalmente por lo que es la prensión. ¿Eh? Em, la orientación y estabilidad necesaria para llevar a cabo cualquier actividad. Oh. Bueno, ¿qué vamos a observar en una mano? Tenemos que ver un poco de la topografía, donde podemos observar la cara palmar y la cara dorsal de la mano. ¿Qué observamos en la cara palmar? Podemos observar la palma propiamente dicha y la cara palmar de los dedos, ¿eh? Que lo que tienen y que salta a la vista, la cara palmar, la palma de la mano, son dos eminencias, que son la eminencia hipotenar y la eminencia hipotenar en la parte interna y la eminencia tenar, que corresponde a los músculos intrínsecos de las dos regiones, digamos, más sobresalientes de la mano, que son los músculos correspondientes al meñique y al pulgar. ¿M? En la celda palmar media estarían pasando los tendones de los músculos flexores, ¿sí? Fíjense que también tenemos pliegues en la palma, pliegues palmares. Este sería el superior, ¿eh? Que están marcando la columna del pulgar. El pliegue medio, que llega hasta el tercer dedo, y el pliegue inferior. ¿Eh? ¿Para qué sirven estos pliegues? Tienen la función, digamos, de bisagras dérmicas. eh, si se repliegan durante el movimiento, favoreciendo el movimiento. ¿Eh? Y además nos dan una indicación de la zona de la mano donde estamos ubicados. ¿Eh? Lo mismo que los pliegues de flexión de los dedos que tenemos en las interfalángicas proximales y distales y también de las metacarpofalángicas. Nos da una orientación, por ejemplo, el de la metacarpofalángica, el pliegue de flexión va a estar poco por debajo de la metacarpofalángica y el de las interfalángicas va a estar un poco por encima. También encontramos en el pulgar que tenemos un solo pliegue de flexión porque tiene una sola articulación interfalángica. Además, cada uno de los dedos va a estar separados por ¿qué? Comisuras, comisuras interdigitales, siendo la más importante la que separa al pulgar del resto de los dedos. En la parte final también tenemos el pliegue de flexión de la muñeca, donde en la parte externa vamos a encontrar el canal del pulso, que va a estar limitado en la parte interna por el palmar mayor. ¿Eh? Y también vamos a encontrar en esta zona una prominencia dura que es ¿qué? El tubérculo de quién? Del escafoides. ¿Eh? Y en la parte interna podemos encontrar también la prominencia del pisiforme. ¿Mm? En la parte dorsal que vemos, la piel va a estar levantada por los tendones extensores de la mano. ¿Eh? La piel es más fina, van a ver una red venosa porque drena toda la sangre de la mano. Y también tenemos las cabezas de los metacarpianos, que forman los nudillos, y también pliegues de extensión, también que generalmente son dobles a nivel del dorso de la mano. Si la mano está en pronación, lo que vamos a poder palpar también es ¿qué es? La cabeza de quién? Del cubital, que se palpa más en pronación. También vamos a ver que desde en la parte interna o medial va a estar acolchado por un músculo, que es el músculo, acá va a haber otro dilema igual que en pie, Capaggi lo da como aductor del meñique, aductor,
lo llama aductor en relación al plano de simetría del cuerpo. ¿eh? Otros autores lo van a llamar abductor del meñique. ¿Mm? Eh, porque en realidad lo que hace es producir la separación del meñique. Por eso, si nos ponemos en posición anatómica, Capanghi dice que es aductor, lo llama aductor del meñique, cuando en realidad, en relación al eje de la mano, que sería el dedo medio, sería abductor. Por eso, vamos a ver, aductor respecto a la línea media. En la mano, que sería abductor. Por eso, de acuerdo al libro que ustedes lean, lo van a nombrar de una u otra manera. Lo lógico para mí sería tener en cuenta el eje de la mano, como le digo, que es el dedo medio. Pero les digo cómo está en Capanghi. Y fíjense en la parte lateral, en la unión de la muñeca con el pulgar, encontramos la famosa tabaquera anatómica, que ahora vamos a ver cómo está conformada. También podemos ver una topografía funcional donde se divide la mano en 3 sectores. El más importante, digamos, es el del pulgar, porque es el dedo que permite la oposición. El que le sigue es el del índice y mayor, porque le permite las presas o pinzas de precisión con el pulgar. Y también importantes son la del pulgar, la del anular y meñique, porque les permite cerrar las presas con el borde cubital de la mano, ¿eh? Asegurando el puño. No, con esto no hago. Bueno, y acá es una imagen para que ustedes vean la parte lateral, donde también vemos la arteria radial que pasa por la tabaquera anatómica, y vemos cómo está delimitado. En la parte más dorsal, el extensor largo del pulgar, y en la parte más lateral encontramos el extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar que van juntos. Ahí. ¿Queda claro eso? Están mudos hoy, che. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver un poquito la arquitectura de la mano. La mano, ustedes saben que puede adaptarse a las diferentes superficies, que puede aplanarse si nosotros colocamos la mano sobre un vidrio, sobre una mesa, o que puede ahuecarse si nosotros necesitamos tomar o asir un objeto. Puede adoptar diferentes formas. Vamos a ver también que, por ejemplo, cuando los dedos divergen, cuando separamos los dedos, los ejes de los dedos van a confluir en un punto que corresponde aproximadamente al tubérculo del escafoide. Ahora bien, si nosotros mantenemos los dedos en una posición de descanso, donde no están ni muy separados, tampoco muy aducidos, vamos a ver que digamos, los ejes de esos dedos no son todos ni paralelos ni perpendiculares, sino que algunos se cortan y otros sí permanecen paralelos. Por ejemplo, en este caso, los 3 internos permanecen paralelos y los 3 externos se cruzan en el espacio. Fíjense la orientación del pulgar con respecto a los otros dedos. Y todo está dado para que se realice la oposición. Es por eso. Ahora bien, por ejemplo, cuando cerramos los dedos con las interfalángicas extendidas, vamos a ver que los ejes de los dedos confluyen también hacia el canal del pulso. Y el que permanece, digamos, en el plano es el dedo índice, mientras que los dedos más internos se van flexionando de manera cada vez más oblicua. Todo también con el objetivo de poder realizar la oposición. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos los dedos aducidos? Si prolongamos los ejes de los dedos, vamos a ver que no son paralelos, sino que en algún punto se van a cruzar. ¿Y esto qué se debe?
a que los dedos van disminuyendo su calibre desde la base hacia la punta. Entonces, al prolongarlos, se van a llegar a cruzar. ¿Vamos? Vamos a ver también de que forman arcos, eh, digamos, transversales en la palma de la mano, carpianos, metacarpianos y también arcos longitudinales que corresponden a cada uno de los dedos de la mano y también arcos oblicuos que son muy importantes porque son los arcos de oposición, ¿eh? Junto con el pulgar para cada uno de los dedos. Fíjense acá, la posición que toma un objeto es perpendicular al arco de oposición, está inversamente conformado, digamos, o sea, la línea que toma el objeto es perpendicular a los ejes de oposición u ejes oblicuos. ¿M? Bueno, la facultad de prehensión de la mano se debe a la arquitectura que le permite una amplia apertura como un cierre en torno a sí misma o en torno a un objeto. ¿Hasta acá todo bien? Es cierto que ese no anda, ¿no? Bueno, y como le decía, la dirección del canal palmar está cruzada en relación a los arcos de oposición, que era lo que acabamos de decir. Anatómicamente se localiza por una línea que se extiende desde el talón de la eminencia hipotenar a la cabeza del segundo metacarpiano. ¿Eh? Eh, es importante señalar que esta es la dirección que toma un objeto cilíndrico sujeto con toda la mano, como por ejemplo el mango de un instrumento. ¿Eh? Es la dirección del canal carpiano. ¿Seguimos? Claro, porque vos tenés el arco de oposición y el canal carpiano va a tomar esta dirección. Cuando vos tomás una herramienta, la dirección que va a tener ese canal va a ser desde la eminencia hipotenar al segundo metacarpiano. Va a ir ahí. Y el arco de oposición va a ir dedo con dedo. Va a ser cruzada. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Bueno, vamos al macizo carpiano y vamos ya a adentrarnos en lo que es en la parte de ósea o en la constitución. El macizo carpiano es una corredera de concavidad anterior que va a estar convertida en canal por el ligamento anular anterior del carpo. ¿Recuerdan dónde iba el ligamento? Acá tenemos los huesos de la fila superior, o sea, de la primera fila. ¿Qué teníamos? ¿Qué hueso tenemos en la primera fila? Piramidal y pisiforme. Y en la segunda fila, ganchoso, trapezoide y trapecio. Entonces tenemos las dos filas. Y fíjense que acá tenemos en los bordes ese ligamento anular anterior del carpo, que es una banda fibrosa muy importante, que ustedes saben que cuando se comprime produce lo que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Es cuando sucede algún acontecimiento a nivel de este ligamento, porque debajo de él van a pasar todos los músculos flexores y también va a pasar el nervio mediano. La sintomatología se corresponde a lesiones del nervio mediano, cuando hablamos de síndrome del túnel carpiano. ¿Dónde se inserta ese ligamento? En la parte interna, ¿dónde? En la apófisis ganchosa, el hueso ganchoso, y en episiforme. Y en la parte lateral, cresta del trapecio y tubérculo del escafoide, que son los relieves óseos más importantes a partir de allí. Y fíjense que los músculos, muchos de esos músculos tenares toman inserción en ese ligamento, entonces al contraerse, fíjense lo que pueden hacer es aproximar esas filas, tanto la primera como la segunda entre sí, aumentando el ahuecamiento de la palma, que es lo que importa cuando yo quiero tomar un objeto, poder
contener ese objeto en la palma, porque si no se desbordaría si la mano permaneciera plana. ¿eh? Y desde el punto de vista óseo, tenemos tres columnas. La externa, que es la más importante, es la columna del pulgar, la media y la interna, ¿eh? Desde el punto de vista óseo. También vamos a ver cómo clasifica Miralles, desde el punto de vista funcional, a estas columnas. Él habla de pilares y habla de un pilar fijo que va a estar constituido por quién, como estuvimos viendo en la muñeca, por el trapezoide, hueso grande, segundo y tercer metacarpianos. Casi todos los ejes que permiten movimientos de la muñeca cruzaban, ¿se acuerdan que hablamos del hueso grande? Entonces, estas estructuras van a ser las que van a estar más fijas y luego vamos a tener en la parte interna un pilar que va a ser semifijo. Ese va a estar dado por quién? Por el piramidal, pisiforme, hueso anchoso y los dos últimos metacarpianos, cuarto y quinto. La acción directa de los cubitales anterior y posterior a nivel del pilar semifijo se van a traducir en una coaptación intercampiana que va a estabilizar estos elementos óseos. Si bien en condiciones, digamos, sin carga, va a haber un cierto movimiento a nivel del pilar, por eso también se lo llama semifijo, a partir de alguna movilidad requerida de esa porción de la mano, esa porción, ese pilar semifijo, se va a volver más estable. ¿Se acuerdan qué teníamos ahí? El ligamento triangular, las dos tiras del piramidal y los músculos que mantienen la estabilidad de esa porción interna. Y por supuesto, esta porción, que es la columna o pilar fijo, va a estar dado por quién? Semilunar, escafoide, trapecio y pulgar. ¿Por qué? O primer metacarpiano. Porque es la porción más móvil, justamente. La mayoría de las cargas que atraviesan la muñeca se localiza en esa zona y sobre todo también toda la patología de la mano, al ser la zona más móvil, se localiza en esta región. Bueno, situación articular, perfil óseo. Vamos a repasar nomás lo que era la mediocarpiana. ¿Se acuerdan en la clase anterior que veíamos que la interlínea estaba dividida por una parte externa que era artrodia y una parte interna que era condílea? Bueno, las articulaciones carpo-metacarpianas, entre la segunda hilera de los huesos del carpo y los metacarpianos. ¿Qué encontramos ahí? Una serie de artrodias que permiten pequeños deslizamientos en el sentido de la flexo-extensión, con el objetivo de aumentar o disminuir el ahuecamiento de la palma de la mano. Y van a estar unidos por cápsulas y ligamentos dorsales, palmares e interóseos. Las articulaciones carpo-metacarpianas más periféricas forman los bordes tanto radial como cubital, capaces de replegarse en torno al pilar central, que también era el más fijo, y van a permitir un mayor o menor ahuecamiento, por ser más periféricas. También tenemos articulaciones entre los metacarpianos, intermetacarpianas, que son articulaciones entre la base segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos, donde también hay cápsula sinovial, son artrodias, las cápsulas se continúan hacia arriba con las carpo-metacarpianas y producen pequeños movimientos de deslizamiento que se manifiestan durante el ahuecamiento palmar. Estas articulaciones lo que hacen es ayudar a estabilizar la base de los metacarpianos, del segundo al quinto, con lo cual refuerzan las articulaciones carpo-metacarpianas
y también aumenta la movilidad del segundo al quinto. El segundo sería el que está más fijo en ese caso. ¿Eh? ¿Por qué le tienen que dar estabilidad? Porque los metacarpianos tienen más movimiento a nivel distal, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de la artrocinemática. Bueno, el ahuecamiento palmar, que era todo de lo cual veníamos hablando, se debe principalmente a los movimientos de los 4 últimos metacarpianos en relación al carpo. Ya mencionamos que también eran pequeños movimientos de flexo, extensión, que iban aumentando del segundo al quinto, y vemos que la última articulación, la del hueso ganchoso con el quinto metacarpiano, vamos a ver que los ejes, fíjense, en relación al plano, el eje de la articulación es un eje oblicuo. Por lo tanto, al producirse la flexión en esa articulación, también se va a producir un movimiento en el sentido de la supinación, es decir, un movimiento hacia, en este caso sería hacia afuera de la articulación, pero lo importante es lo mismo que si yo hago este movimiento. Tenemos que comparar. Hago esto y lo mismo pasa con el movimiento de los dedos. Lo comparamos, digamos, es una comparación relativa, digamos, para darle un nombre. Porque la flexión no se va a hacer en el plano de la palma, porque si las superficies son oblicuas, el movimiento también va a ser oblicuo. ¿Y cuál es el objetivo? Lograr la oposición, que el que más se tiene que mover hacia el pulgar, ¿cuál va a ser? El meñique, el que mayor excursión tiene que realizar para encontrarse con el pulgar. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, las articulaciones metacarpofalángicas. Las articulaciones metacarpofalángicas, ¿a qué género pertenecían? ¿Eh? Troclear. Ajá. Son condilias. ¿Quién se articula con quién acá? La cabeza metacarpiana con la base falángica. Fíjense, acá tenemos las superficies, la cabeza, ¿qué forma tiene? Convexa, y la base falángica es cóncava. ¿eh? Y vamos a ver que la cabeza metacarpiana tiene forma asimétrica, va variando la simetría de uno a otro. Por eso también el movimiento tampoco va a ser enteramente sobre el eje sagital, digamos, sino que va a variar por esa asimetría, que hace que también los ligamentos laterales que unen esas articulaciones se tense uno antes que el otro. Uno se va a tensar antes que el otro porque va a tener, digamos, va a ser más voluminosa la cabeza de ese lado, ese ligamento se va a tensar antes y va a permitir que el otro lado continúe el movimiento hasta que se tense también. ¿Qué va a pasar acá con los movimientos? Si la superficie convexa, cóncava, perdón, se moviliza sobre la superficie convexa, ¿qué va a pasar? En cuanto ruedan y deslizan en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Fíjense, en esta imagen muestra también el perfil de esas articulaciones, donde vamos a ver que, fíjense, la cabeza metacarpiana es mucho más voluminosa que la superficie falángica. ¿Vieron? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener una expansión fibrosa, que es como un fibrocartílago a nivel de palmar, digamos, que va a aumentar la superficie falángica para darle congruencia a la articulación, porque si no sería muy pequeña. Y fíjense que también hay dos fondos de saco, uno anterior y otro posterior, y que este conjunto va a permitir que la flexión pueda ser más extensa, porque si esta falange se prolongara en su parte ósea en sentido anterior,
este movimiento de flexión se vería limitado mucho más prematuramente, chocaría antes, habría un tope óseo. En cambio, al encontrarse ese fibrocartílago, hace que ese fibrocartílago se adapte, que se deslice sobre la cabeza metacarpiana y el movimiento continúe. También vemos acá en esta imagen, bueno, acá está la expansión del extensor común de los dedos y vamos a ver también que están unidas por ligamentos laterales, que en la imagen de perfil vamos a ver que la inserción de ese ligamento lateral no está ubicada en el centro de la cabeza metacarpiana, sino que está ubicada más posterior. Esto va a tener una consecuencia de que va a limitar un movimiento más que el otro, porque si está ubicado más posterior la inserción, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que en extensión va a estar tenso o en flexión va a estar tenso el ligamento? El ligamento lateral. Estas articulaciones tienen ligamentos laterales, pero la inserción en el metacarpiano no está en el centro, sino que está ubicada más hacia dorsal. Se van a flexionar más en la flexión, se van a tensar en la flexión y se van a distender en la extensión. Porque ¿qué movimientos tienen estas articulaciones? Las metacarpofalángicas. Flexión, extensión y ¿qué más? ¿Cuál es el movimiento de lateralidad? Separación y aproximación o abducción y aducción. Ese movimiento de abducción y aducción va a estar más permitido a la hora de que los ligamentos laterales están más distendidos, o sea, en extensión. Fíjense que si yo hago la flexión, ¿pueden hacer movimiento de lateralidad? No, que significa que los ligamentos laterales están más tensos en la flexión. ¿Vamos? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, en un movimiento de extensión, cómo se produce el rodar y el deslizar. La extensión activa, bueno, ahí habla de la extensión, que después ustedes lo pueden mirar a esto, pero se produce el rodar y deslizar, ¿m? Y cómo se van tensando los ligamentos. Acá cuando habla de ligamento palmar, habla en cierto sentido este autor de la placa palmar o de el fibrocartílago. Y acá, como decíamos hace un momento, tenemos ligamentos que van a ir del metacarpiano, también van a ir al fibrocartílago. Y de la falange también van a ir al fibrocartílago, porque lo van a fijar al fibrocartílago. A su vez también, por supuesto, tenemos los ligamentos laterales que unen un hueso al otro. Y fíjense que acá vemos como en la extensión esos ligamentos laterales van a estar distendidos y se van a tensar en la flexión, que era lo que veíamos recién. Y por supuesto, la asimetría de las cabezas y la longitud de los ligamentos van a incidir en la dirección que tomen esos metacarpianos o esa articulación metacarpofalángica en la flexión de los dedos, que no va a ser en el plano tampoco estrictamente sagitario. Bueno, y ahí tenemos lo que sucede durante los movimientos de lateralidad, que también se produce una superficie cóncava sobre una convexa donde el deslizamiento y la rodadura son en el mismo sentido. Y fíjense que como tenemos los ligamentos ubicados lateralmente, va a haber un ligamento que se tensa y uno se distiende, de acuerdo al movimiento que realizamos. En este caso, por ejemplo, en abducción completa se va a tensar el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial se va a distender. En el caso de este dedo en particular, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Se entiende ahí, no? Está ahí, ¿no?
Están tan callados hoy, chicos. Están dormidos hoy. Bueno, y esto era un poco todo lo que veníamos hablando, todo lo que estuvimos hablando de lo que respecta, por ejemplo, bueno, acá tenemos el extensor, acá una articulación en extensión y otra en flexión, lo que pasa con el fibrocartílago, lo que pasa con los fondos de saco, eh, y todo lo que hace que se facilite el movimiento en esa articulación. ¿Mm? ¿Están cansados, chicos? Bueno, muy bien. Y aquí tenemos un dibujito donde está el extensor común. ¿Por qué siempre aparece este? Porque el extensor común, si bien llega hasta la tercera falange y viene por el dorso, emite una primera expansión que va a ser la realmente eficaz, porque va a ser la expansión profunda hacia la primera falange. ¿Eh? Y acá vamos a tener, acá, fíjense, la placa palmar, los fondos de saco y los ligamentos. Decíamos que había ligamentos laterales y ligamentos que a su vez unen la falange al fibrocartílago y el metacarpo, perdón, al fibrocartílago y la falange al fibrocartílago. ¿Eh? Tenían fibras cruzadas. Bueno, vamos a ver que los dedos y las manos son muy importantes, que a veces no le damos eh, el verdadero espacio, digamos, pero en realidad tienen una representación a nivel cerebral importante, porque la mano es todo, ¿no? Para el individuo. Y por eso también es bastante compleja su forma de situarse o de ubicarse. Tiene muchas terminaciones nerviosas, mucha sensibilidad. Y vamos a ver que los tendones, tanto flexores como extensores, se van a incluir dentro de lo que es el aparato fibroso. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, en la parte superior dorsal, acá vemos el tendón extensor. ¿Eh? Va a emitir una primera expansión y luego va a continuar por una cintilla media y dos laterales que terminan insertándose en la tercer falange, ¿sí? El extensor. Luego tenemos que ese extensor, antes de emitir esa expansión profunda, también va a emitir una cintilla lateral que va a relacionarse con este ligamento transverso intermetacarpiano, que va a hacer que ese tendón que va por el dorso del dedo se pueda fijar lateralmente y no se corra, digamos, de la cabeza metacarpiana donde va, sino que pueda, al flexionar o al extender, permanecer centrado sobre el dorso de la cabeza metacarpiana, ¿sí? Por otro lado, tenemos en la parte palmar, digamos, el fibrocartílago y también vamos a tener poleas que van a sujetar los tendones en los dedos. Porque si no tuviera poleas a nivel de los dedos, si yo haría la flexión, esos tendones se despegarían del esqueleto y harían un efecto de cuerda de arco. Entonces tenemos que tener poleas que adhieran esos tendones, sobre todo de los flexores. ¿Eh? Y a través de esas poleas van a pasar los flexores, el flexor común. ¿Qué flexor tenemos acá? El profundo y el superficial, que pasan los dos por las poleas. Fíjense cómo quedan adheridos, fíjense por medio de una polea al esqueleto, y no se despega. Esto en estado normal. Luego van a ver en semio y en otras materias van a ver todo lo que es patología de mano, que es muy abundante. Todas las enfermedades reumáticas producen algún trastorno a nivel de alguno de estos elementos, ya sea de las poleas o de los ligamentos, de la placa palmar, que hacen que los dedos
pierdan la forma. Hay muchas deformidades y deformaciones típicas por lesión de alguna de estas partes que constituyen el aparato fibroso de las manos, y que ustedes deben saber lo que es lo normal para ir y ver lo patológico. Bueno, hasta ahora bien. ¿Eh? Bueno, y ahí fíjense nada más que para que ustedes vean cómo van pasando y cómo están sostenidos los tendones de los flexores. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuál era el perforado y el perforante? ¿Cuál de los dos era? ¿Eh? El perforado es el, el superficial. ¿Están de acuerdo? Sí. Y es exactamente. El perforado, que sería el superficial, ¿hasta qué falange llega? Hasta la segunda. Y el profundo, hasta la tercera. Y acá vemos una imagen del dorso del dedo, donde vemos el tendón, fíjense, del extensor y las bandeletas laterales y el tendón terminal en la tercera. Y acá vemos estos pequeños músculos que son el umbilical y el interóseo, que van a estar en relación directa con el tendón del extensor de los dedos. ¿Eh? Bueno, ya se me pasó. Bueno, era ahí, sí. Recuerden que les dije que el extensor emitía unas cintillas sagitales que justamente tenían que ver con este ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. Que fíjense que tiene una forma de cinta transversal que va a ir desde el segundo al quinto metacarpiano y se inserta en los bordes adyacentes de los fibros cartílagos glenoides de la articulación metacarpofalángica. ¿Eh? Y ese ligamento refuerza las cápsulas y delimita túneles, ¿eh? Porque por la zona más palmar van a pasar los músculos lumbricales y por la zona dorsal, es decir, por detrás de ese ligamento van a pasar los interóseos. ¿Eh? Y vamos a ver entonces que los tendones extensores que convergen en la cara dorsal de la muñeca van a estar extremadamente solicitados hacia adentro, hacia el borde cubital, fíjense, debido al ángulo que forma el metacarpiano con la falange. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Entonces, esa cintilla que se une a ese ligamento intermetacarpiano va a ser la única que se va a oponer a ese movimiento de distracción hacia cubital, sobre todo la del lado radial. Lo fija y mantiene. ¿Cómo va? ¿Sonó el beso para allá? ¿Esto no me sacaba? ¿Eh? Ahí quedó. Nadie dijo nada. Era para que muestre las piernas. Están diciendo si estaban esperando que llegue Nati para verle las piernas. Chicos, la cámara está para cualquier lado, pero bueno, así quedó. No sigue a nadie la cámara. Bueno, esto se entendió entonces, ¿no es cierto? Esto no se puede sacar. Nadie me dijo nada. No se podía, sí. Sí. Ah, porque está así, no sé por qué está así. Bueno, fíjense que ya pasamos a las articulaciones interfalángicas. Acá sí pertenecen a qué género. Ahora sí, estamos en las articulaciones de tipo troclear. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una cabeza con una polea de la falange, con una superficie que tiene una cresta media que se va a articular,
produciendo un movimiento en un solo sentido, porque es una articulación en bisagra. Y acá vamos a ver también una imagen de perfil. Fíjense que también hay cierta asimetría entre una superficie y otra. Y además vamos a ver que también, fíjense, hay una diferencia en el tamaño, igual que pasaba en las metacarpos falángicas, acá también va a haber un fibrocartílago que aumenta la superficie de la falange y también vamos a tener ligamentos. Acá fíjense que tenemos la segunda, las expansiones del extensor en la segunda y en la tercera falange ya, ¿eh? Porque está ya... hablamos hoy de la metacarpofalángica, era para la expansión hacia la primera falange y acá la segunda y a la tercera. Acá los ligamentos laterales, porque fíjense el tamaño que tiene la base falángica en la parte anterior, es mucho más ancha por delante. Quiere decir que los ligamentos laterales también se van a tensar en extensión y en flexión, porque van a tener una similitud en la inserción de los otros anteriores, pero como acá la base falángica va a ser muy ancha adelante, también van a estar tensos en flexión y en extensión los ligamentos. ¿Qué pasa entonces? Que no hay movimientos de lateralidad, no hay movimientos de lateralidad en esta superficie. Están reducidos, bueno, aparte porque es una articulación de tipo troclear, y están distendidos en posición intermedia. En posición intermedia están distendidos. ¿Vamos? Sí, ahí está. Bueno, osteocinemática, vamos a ver lo que se refiere a amplitudes de movimiento que por supuesto digamos, hay muchas variaciones individuales, sobre todo en los movimientos de las manos hay mucha variación individual, ¿eh? Pero aproximadamente podemos decir que la flexión en las metacarpos falángicas llega o supera los 100 grados, ¿eh? Fíjense en las articulaciones. La flexión aislada de un solo dedo va a estar impedida por los ligamentos que unen los mismos. La extensión activa, no todos pueden extender 30 grados. Y la pasiva, en algunos casos, puede ser 90 si nosotros apoyamos la mano. No todos van a llegar a 90 grados tampoco, de la metacarpofalángica. Los movimientos de la lateralidad, acá tenemos en esta imagen el índice, que es de aproximadamente de 30 grados, el movimiento, el dedo que tiene menos movilidad es el dedo mayor, pero el índice, además de que es el músculo, perdón, el dedo indicador, también va a producir un cierto movimiento de circunducción, con la sumatoria. Bueno, fíjense que las articulaciones de tipo condilio no poseen en general el tercer grado de movimiento, que es el de rotación longitudinal, sobre todo voluntaria, ¿eh? Pero sí, por la laxitud ligamentosa, van a permitir cierta amplitud de rotación axial pasiva, en el índice y en los demás dedos también, Si no poseemos en el índice, por ejemplo, lo que podemos obtener es un cierto movimiento pasivo también, pasivo, lo podemos mover, lo podemos hacer girar, lo tomamos ahí, ustedes lo pueden realizar también, pasiva del índice, y luego también una rotación automática que podemos observar en el resto de los dedos, eh, debido justamente a lo que hablamos, a la simetría de lo condilocarpiano y de la longitud de los ligamentos. Entonces, a medida que van, fíjense cómo el meñique al flexionar también hace un movimiento de rotación, va rotando. Es una rotación automática, ¿ven? Lo que hablamos hoy del meñique, con más razón en comparación con el, por ejemplo, el índice es el que menos tiene.
Bueno, las interfalángicas, ¿qué vemos? Que la interfalángica proximal sobrepasa los 90 grados y llega a 135 grados en el meñique. ¿Eh? Y la interfalángica distal alcanza 90 grados en el meñique. Tienen igual bastante flexión. Ahora, la extensión de la interfalángica proximal es inexistente, de la distal es de 5 grados y pasiva, como en la imagen, puede llegar a 30 grados. ¿Eh? Y fíjense que también por la laxitud ligamentosa podemos provocar pequeños movimientos de lateralidad, pero únicamente pasivos en la distal, ¿eh? En la interfalángica distal. Bueno, acá es el punto, eso que hablamos justamente del plano sagital. Fíjense que el índice al flexionarse lo hace en el sentido sagital, pero que a medida que nos alejamos, la flexión se hace cada vez más oblicua. Fíjense, el resto de los dedos hacen una flexión más bien oblicua. Ahora sí. Y que si nosotros hacemos en la prueba de cortar una tira de cartón y trazamos diferentes niveles para como articulaciones interfalángicas, vamos también, si es perpendicular a la tira el eje, la flexión va a ser también directa, va a ser sobre el mismo plano. ¿Eh? En cambio, si la flexión, si la tira, el trazo es oblicuo, la flexión va a ser oblicua también. ¿Eh? Sin embargo, bueno, esta es una manera de demostrar que podría ser así por la simetría como hablamos, pero también hay que tener en cuenta que esos ejes son siempre evolutivos y se cree que si en la extensión los ejes son perpendiculares al eje, luego se van haciendo cada vez más oblicuos a medida que transcurre el movimiento. Por eso se dice que son evolutivos. ¿Mm? Bueno, correderas y vainas de los tendones flexores, que ya estuvimos hablando en parte. Hablamos sobre todo del ligamento anular anterior del carpo, que era una banda fibrosa muy importante, la ubicamos donde estaba, y que por debajo de ella, esto en cuanto a correderas fibrosas, pasaban todos estos elementos que son los tendones de los flexores, y además este en amarillo que es el nervio mediano. Por otro desdoblamiento pasa el músculo palmar mayor y por otro canal aparte pasa lo que es el nervio cubital, la arteria cubital. ¿Eh? Por eso cuando hay una compresión a este nivel es del nervio mediano. ¿Eh? ¿Estamos? Ese es el primer canal, digamos, fibroso que encontramos, que ya estuvimos hablando de eso. También se lo llama transverso o retináculo flexor, lo van a encontrar de la misma manera. Luego vamos a ver que hay Kapanji, da 3 poleas fibrosas para cada dedo. Hay otros autores que dan más poleas fibrosas. Yo ahora les voy a dar lo que dice Kapanji para que no se les arme confusión. Después se van a especializar en mano, por ahí van a dedicarse y van a ver si hay más o hay menos. Por ahora vamos a dar estas 3 que son las que da Kapanji, que son las que mantienen a los tendones adosados al esqueleto, como decíamos. Para cada dedo, la primera pasa ligeramente por encima, esa la A1 del metacarpiano, A3 por la primera falange y A5 también por la segunda falange. Y también tenemos entre esas correderas fibrosas un sistema de fibras oblicuas y cruzadas que pasan por delante de las articulaciones, tanto de la metacarpofalángica la 2 como de la interfalángica. Esa es la 4, que son menos gruesas y se van adaptando, digamos, a los movimientos de flexión de las falanges. Ese es el sistema que mantiene, digamos, adosados los tendones al esqueleto.
en cuanto a lo fibroso. También tenemos vainas cerosas. Pasamos. Bueno, eso es para mostrarles otra vez. El retináculo flexor figura acá y todos los elementos nobles es el túnel carpiano. Ajá. Y por el otro lado, fíjense en el dorso, están todos los músculos extensores. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, las vainas serosas permiten que los tendones se deslicen en el interior de las correderas fibrosas, como si se tratara de las vainas de los cables de un freno. Y a grosso modo, digamos, de manera grosera, podemos decir que hay una vaina o una parte parietal y una visceral, ¿eh? Que es como que con un pequeño porcentaje de líquido sinovial deslizan una sobre otra para que puedan correr los tendones a través de esos túneles ¿eh? Osteofibrosos. Y en algunas zonas también, fíjense acá cómo están adosadas, acá están todas las poleas, las fibrosas, y acá a nivel de las articulaciones están esas fibras un poco más delgadas que son oblicuas y transversas. Y también hay sectores que en la parte media del tendón por ahí, donde están desplazadas esas láminas para permitir el ingreso de los vasos, para nutrir el tendón, y que constituyen mesotendones conocidos como vincula tendinorum. ¿Estamos? Bueno, ahí en la imagen superior tenemos que también, vieron que hablamos de las vainas sinoviales, también hay vainas carpianas, la radiocarpiana o radiopalmar, la media y la cúbito-carpiana, también que permite que los tendones puedan deslizarse en la palma de la mano. Y acá están como esas poleas van a evitar que se produzcan el fenómeno de cuerdo de arco. Fíjense que acá, por ejemplo, está rota esta polea y fíjense lo que pasa con el tendón. ¿Eh? Ya de eso estuvimos hablando. ¿Eh? Yo sola, nomás, porque no hablan, no hablan, no hablan. Bueno, los tendones de los flexores largos de los dedos, que como ya dijimos, se cruzan en el espacio, se cruzan de la manera en que hemos visto que el flexor común superficial da dos cintillas laterales que se unen por debajo, además le dan un mejor ángulo de tracción al flexor común superficial, porque está superficial hasta su terminación, entonces tiene un mejor ángulo para accionar al ser perforado. Y esta manera de cruzarse, como veíamos, les impide que tengan algún componente lateral perjudicial, o sea, que lo tire para un lado o para el otro, porque cruza justamente por la parte media. Acá miren cómo está el flexor común superficial y el profundo. Acá tenemos el superficial y acá tenemos el profundo que pasa por el medio, llegando hasta la última falange. Otra cosa importante tener en cuenta, y acá está la vascularización de los tendones y los mesotendones, ¿no? Hay zonas avasculares, que eso por eso le digo, eso después en patología van a ver un montón de cosas en lo que es mano. Eh, ah, yo pensé que alguien había hablado. Bueno, esto les quedó claro. Importante también la inervación, chicos. ¿Por qué? El flexor común superficial está inervado por quién? ¿Eh? Por el mediano. ¿Y el profundo? Bien, muy bien. Así es. Por eso también es importante saber la inervación de esos tendones. Tienen lo mismo pasa con los lumbricales, que tienen relación directa justamente con el flexor común profundo de los dedos. ¿Eh? Bueno, ahí es otra forma de ver ahí con cómo van cruzando los tendones por debajo de la polea.
Y los tendones de los extensores de los dedos, fíjense que la única, digamos, corredera que existe o importante está a nivel de la muñeca. ¿Por qué? Porque es ahí donde puedo realizar, ¿qué movimiento es este? La extensión, y entonces se produciría también una cuerda de arco, por lo tanto, esa corredera, ese ligamento anular dorsal, va a impedir que esos músculos, que esos tendones, perdón, puedan despegarse. Fíjense que acá tenemos 6 túneles. ¿eh? Así que ahora después les vamos a preguntar cada uno de los túneles por donde pasan todos los músculos que van hacia la mano. En la parte interna vamos a tener el cubital posterior o extensor. Es bueno que se vayan igual involucrando y conociendo. Luego tenemos el extensor del dedo meñique, el extensor común de los dedos, el extensor largo del pulgar, extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo, el extensor largo del pulgar y el abductor largo del pulgar por el último de los túneles del lado más radial de la mano, digamos, ¿no? En esta corredera osteofibrosa los tendones están envueltos también en vainas sebrosas, fíjense que sobresalen por arriba del ligamento dorsal del carpo y se extienden también bastante abajo sobre el dorso de la mano. Bueno, ¿cuál es la acción de los músculos flexores largos de los dedos? Vamos a hablar del flexor común superficial de los dedos. ¿eh? ¿Dónde se inserta el flexor? Dijimos que llegaba a la segunda falange. Si llega a la segunda falange, va a flexionar la segunda falange y no va a poder flexionar la tercera. ¿eh? Y es apenas flexor de la primera. La eficacia es máxima cuando la primera está extendida por acción del extensor común. Entonces ahí puedo flexionar eh, digamos, con mayor eficiencia del músculo. Antagonismo, sinergia entre los dos. Permanece superficial, como ya dijimos, y llega hasta la segunda falange con un mejor ángulo de tracción. Y ahí estamos como el sistema de poleas, el que los mantiene. El flexor profundo de los dedos llegaba hasta la tercer falange. Por lo tanto, va a tener acción y va a flexionar también la tercer falange. Flexora de la tercera falange, pero como no hay un extensor que le sea propio, también va a flexionar la segunda falange. ¿eh? No va a flexionar solamente esta, salvo que uno fije, pero si no, al querer flexionar la primera, va a flexionar automáticamente la segunda falange. Su eficacia también es máxima cuando la primera falange está extendida por acción del extensor común de los dedos. Es decir, que hay una relación de antagonismo-sinergia. Los músculos extensores radiales y extensor común de los dedos son sinérgicos de los flexores. Todas estas acciones no podrían concebirse sin las poleas, que son las que están ahí diagramadas. Bueno, los extensores de los dedos. Desde el punto de vista fisiológico, el extensor común de los dedos es principalmente extensor de la primera falange. ¿Por qué no es tan eficiente en las otras dos? Se inserta, el extensor llega hasta la tercera, pero porque ya parte de su fuerza o útil se pierde al extender la primera falange en la articulación metacarpofalángica. Entonces, para continuar con la extensión de la segunda y la tercera, necesita asociarse con otros músculos pequeños que pertenecen a los músculos intrínsecos, como son los lumbricales y los interóseos. Sino también va a depender, por supuesto, de la posición de la muñeca y del grado de flexión de la metacarpofalange.
miren si yo, por ejemplo, tengo la muñeca flexionada, va a ser más fácil o más difícil extender los dedos. Más difícil extender los dedos. En cambio, en una posición neutra o de alineación, va a ser relativamente un poco más sencillo que con la flexión, ¿no? ¿O no? Fíjense qué va a pasar acá. Se van a flexionar los dedos, ¿eh? Porque el extensor, ¿qué va a pasar? Va a estar muy acortado y los dedos van a ir hacia la flexión. Entonces, flexiono, se extienden los dedos. Extiendo y se flexionan los dedos, ¿eh? Hay una relación de antagonismo-sinergia, ¿eh? Ahí. Fíjense que el extensor, el índice tiene y el meñique también tienen extensores que son propios, por eso uno puede hacer esto, porque tienen extensores que le son propios. Además, el índice, los extensores, el extensor propio junto con el extensor común realizan movimientos de lateralidad. Ellos son los que hacen los movimientos de lateralidad. La abducción o la aducción. ¿eh? Siempre y cuando se extienda la primera falange y se flexionen las otras dos, para anular la acción de los interocios. Bueno, eso sería. Bueno, interocios. Fíjense que los interocios son músculos que se encuentran justamente ¿dónde? En los espacios interóseos y están en relación directa con el extensor común de los dedos. ¿eh? Tienen acción en la lateralidad y también en la flexoextensión. Los tendones de los músculos interóseos se dirigen a la región dorsal del dedo, pasando dorsalmente respecto al ligamento intermetacarpiano transverso. ¿Se acuerdan que hoy les dije que pasaban más dorsalmente y los lumbricales en sentido más palmar? Esa era una de las diferencias. Es decir, que no se van a poder luxar los interóseos hacia adelante durante la flexión de las metacarpofalángicas, puesto que el ligamento transverso los mantiene en su sitio. Se incorporan al aparato extensor pasando la articulación metacarpofalángica, pero antes realizan una primera inserción a nivel de los tubérculos laterales de la base de la primera falange y en la cápsula de las metacarpofalángicas, a través de las cuales puede ahí realizar las acciones de abducción y aducción, por medio de esa inserción a nivel del tubérculo lateral de esa primera falange. ¿Estamos? En las inserciones que tiene distales son aquellas que le van a permitir apoyar al extensor común en la extensión de los dedos, ¿sí? Bueno, fíjense que en cuanto a los movimientos de lateralidad, tenemos que ver la inserción de los músculos. Acá tenemos los músculos palmares, los interóseos palmares, y acá tenemos los interóseos dorsales, que son bipeniformes, o sea, tienen dos vientres, ¿no? Y en cambio los palmares son más pequeños, menos desarrollados, y terminan insertándose en los tubérculos laterales. La acción de lateralidad está determinada por la inserción de una parte del tendón terminal sobre los tubérculos laterales. Cuando el cuerpo muscular se dirige hacia el eje de la mano, como en este caso, este es el eje de la mano, fíjense que la inserción está hacia el primer dedo. Este dedo es el que está más fijo siempre, en relación cuando uno hace los movimientos de abducción-aducción. Ordena la separación de los dedos. ¿eh? Si yo contraigo este, ordena la separación de los dedos. En cambio, cuando se aleja del eje de la mano, que pasaría por el dedo medio, fíjense que la inserción se aleja, entonces al contraerse lo que hago es aproximar los dedos. ¿eh? Por eso los palmares aproximan y los dorsales alejan. ¿Vamos?
Bueno, para que puedan actuar sobre el movimiento de extensión y de flexo-extensión, porque también intervienen en la flexión de la metacarpofalángica y en la extensión de los otros dos, debemos saber que estos interóseos, además de esa inserción en el tubérculo lateral, tiene otras inserciones. Primero que forman un correón, pasan por el dorso de la articulación metacarpofalángica, se unen al del lado opuesto, forman como un capuchón del lado dorsal, y tiene fibras transversales y también tiene fibras oblicuas, y otra parte de las fibras forman una tercera expansión que llegan hasta las, también son fibras oblicuas, y llegan hasta las cintillas laterales del extensor que van a terminar en la tercera falange. Se unen y forman y llegan hasta la tercera falange. Esa es la relación que tienen con el extensor común de los dedos. Acá lo vemos en una imagen de perfil, fíjense el correón y fíjense cómo llegan a través de otras tirillas, y con eso es donde van haciéndole o poniéndole postas, digo yo, al extensor común. El extensor común va perdiendo tensión útil y van sumándose los interóseos y lumbricales. Pasamos. Bueno, y acá tenemos los lumbricales, que los lumbricales, ¿dónde se ubican? Son más palmares, están en relación con los tendones del flexor común profundo de los dedos, y de ahí se van a relacionar con el tendón del extensor común de los dedos. Se insertan en los bordes de los tendones flexores profundos, principalmente en el borde radial. El ligamento transverso intermetacarpiano lo separa del tendón del interóseo, confiriéndole así una posición netamente más palmar. A continuación, se fusiona con la tercera expansión, con la última expansión del interóseo distal al correón. O sea, tiene luego, digamos, el extensor común extiende la metacarpofalángica. Luego le continúan los interóseos y después los lumbricales, sin importar la posición de la metacarpofalángica, pueden extender las últimas dos. ¿eh? Porque tienen una inserción como más distal que la de los interóseos. Llegan a la última expansión, se unen a la última expansión de los interóseos y no dependen del correón de los interóseos, que está en el medio. Ajá. Esta es para que veamos una imagen donde tenemos el tendón del extensor. Tenemos, fíjense cómo pasan ahí, y fíjense, acá tenemos un interóseo y acá el umbilical que se une después del correón, se une al tendón extensor. Y es más palmar que el interóseo. Ay, mira cómo la cara que me da. Lumbrical, lumbrical. Lumbrical porque tiene forma de lombriz. Bueno, y los interóseos no me dijeron por quiénes estaban inervados. No, no, ya que lo pasamos. A ver, son profundos. ¿Les parece de qué nervios recibirán energía o dirección? ¿De quién? ¿Eh? Algo están diciendo por ahí. ¿De quién? Lo dije por el mediano, pero no sé. Ah, No, frío. congelado. Ay, qué otro nervio, chicos, va a la mano entonces, si no es? ¿Eh? Peor el cubital, son profundos. El radial, recuerden que sí, que va todo por el dorso, pero es el cubital para los interóseos. Y bueno, los haces internos, igual que a los lumbricales, los dos internos. A los dos internos.
En cambio, los interóseos les da inervación a todo. Ay, ay, por ahí anda. Bueno, el mediano, acuérdense que pasa por el túnel, por debajo del túnel carpiano y bueno, el cubital también pasa por la parte más medial por un canal propio que se llama canal de Bouchon. Bueno, la extensión de los dedos se debe a la acción entonces combinada del extensor común, interóseo y lumbrical. ¿eh? Y también tenemos que tener en cuenta que el flexor común superficial también interviene porque hay nexos de sinergia antagonismo. ¿Qué pasa? Que tiene que estar, digamos, permanecer fija la muñeca, por ejemplo, para que actúen los dedos y por eso intervienen también los músculos flexores y los que tienen que ver con el movimiento de la muñeca. Y también vamos a ver que interviene un ligamento que se llama ligamento retinacular, que también interviene en la extensión de las dos últimas falanges, por si faltaba poco, ¿no? Bueno, en resumen, entonces, el extensor común no es verdadero extensor de todas las falanges, sino que principalmente de la primera falange. ¿eh? Actúa sobre la segunda y la tercera si los flexores no están distendidos. Entonces se permite extender las otras dos. Los interóseos son flexores de la primera y flexores de la primera y extensores de la segunda y la tercera, dependiendo del grado de flexión de las metacarpofalángicas y el estado de tensión del extensor común. Con el corrión del interóseo, al flexionarse, el corrión queda sobre la metacarpofalángica y ahí le permite extender la segunda y la tercera, ¿eh? El interóseo. El interóseo hace esto, pero siempre dependiendo de la posición de la metacarpofalángica y del extensor. En cambio, los lumbricales siempre, en cualquier posición, hacen flexión de la metacarpofalangítica y extienden la segunda y la tercera falange. El techito, acuérdense, siempre es el movimiento que hacen los lumbricales. Por ejemplo, ustedes tienen cartas, trabajan con esta acción con las manos y están activando los lumbricales siempre. Por eso son músculos pequeños, pero muy importantes. Fíjense que son los iniciadores o starters de la flexión de la primera falange. Y facilitan la extensión de la segunda y la tercera, produciendo la distensión de la porción distal de los tendones del flexor profundo de los dedos, que por eso tiene relación con el flexor profundo. Lo distiende y permite su acción a nivel de las otras falanges. Poseedores de numerosos receptores propioceptivos, recogen informaciones esenciales para coordinar el tono de los extensores y de los flexores, entre los cuales están tensando, formando una diagonal, porque va de los flexores a los extensores. Además, fíjense que sin el momento de flexión de la articulación metacarpofalángica, ¿qué quiere decir esto? Que el extensor común, como viene del antebrazo o no viene del antebrazo el extensor común. Sí, ¿no? Bueno, si comienza la extensión a nivel de la metacarpofalángica, lo que podría hacer es una hiperextensión y quedarme ahí. Entonces yo voy a necesitar de la flexión de esta primera falange para que me estabilice esta articulación y poder extender las otras falanges. ¿eh? Por eso es que hay una relación también entre el extensor y los músculos intrínsecos que vimos, porque mantienen el momento de flexión de la metacarpofalángica. Bueno, y ahí tienen interacción de los músculos intrínsecos y extrínsecos. Extrínsecos, el extensor común. Intrínsecos, lumbrical e interóseo. En una primera fase, en la fase inicial, el extensor común de los dedos va a extender la articulación metacarpofalángica. Actúa en la metacarpofalángica. Luego, en la segunda fase, intervienen acá ya los músculos lumbricales e interóseos, ayudando al extensor común
Y fíjense que luego en la tercera fase ya están todos activados y fíjense que se produce un corrimiento o un deslizamiento hacia arriba, hacia dorsal y hacia superior de todo el aparato extensor para que sea más eficaz también. ¿Mm? Y la flexión de la muñeca ayuda a mantener una longitud óptima del extensor común durante la extensión activa de los dedos y por eso fíjense cómo interviene el flexor radial del carpo también, manteniendo la flexión para poder extender los dedos. Bueno, y ahí fíjense cómo hay un balanceo sinérgico entre la extensión del extensor común y de los músculos interóseos y lumbricales sobre la falange. Fíjense que el umbilical es más palmar que el dorsal. Sin hablar del dedo pulgar que está acá, pero es para tener en cuenta este diagrama. Ahí. El correón. La localización más palmar de los lumbricales le permite flexionar la metacarpofalángica incluso si está hiperextendida. Son pues iniciadores de la flexión, lo que ya hablamos, y los interóseos actúan secundariamente sobre el correón. Su inserción distal, la de los lumbricales, se localiza en las expansiones laterales por debajo del correón y al no estar sujeto por este último puede tensar de nuevo el sistema extensor de la segunda y tercer falange, sea cual sea la flexión de la metacarpofalange. El lumbrical se inserta más distalmente. Qué trabalengua. Hoy sí que está para dormir, ¿no? Bueno, es que esto es un poco así complicado que lo van a tener que masticar bien, porque seguramente que en anatomía mucho no vemos esto, porque siempre lo vamos dejando de lado, pero bueno, es importante que ahora lo vean, porque tenemos mucha patología de mano para tratar. Fíjense que hoy hablamos de que el ligamento retinacular también era otro factor interviniente en la extensión de los dedos. En la última fase, ese ligamento está constituido por fibras, fíjense, estas fibras rojas acá, que emanan de la cara palmar de la primera falange y se proyectan sobre las cintillas laterales del extensor común, a través de esa sobre la tercera, cruzando la interfalángica por delante de su eje. La dirección, acá lo tenemos bien también, ¿ven? Ahí. ¿eh? Su dirección oblicua ayuda a coordinar la extensión entre las interfalángicas proximales y las distales. Se deduce que la extensión de la interfalángica proximal tensa las fibras del ligamento retinacular, que era más palmar, y producen la extensión de la interfalángica distal de manera automática. Extiende la otra dos, la tensa y extiende automáticamente la tercera falange. Bueno, y esto es un resumen de las acciones que después lo pueden ir viendo a esto porque es la extensión de la primera falange, de la segunda, la aislada, que es lo que estuvimos viendo. Y ya veo que están muy entretenidos y muy divertidos, así que van a tener que ponerse a estudiar estos chicos, pero es más que nada inserciones y juego articular. Y por último vemos un poquito los músculos de la eminencia hipotenar. Bueno, que acá estaría faltando el palmar cutáneo, eh, que es un músculo que justamente tensa el arruga esta porción y favorece el ahuecamiento palmar, porque va a la dermis. El flexor corto del quinto dedo hace una dirección oblicua hacia arriba y hacia afuera. Y el aductor del meñique, como les decía, que también flexiona y que actúa en realidad como un interóseo dorsal, separando el dedo, que era lo que yo les explicaba hoy, que Capanje lo nombra como aductor, ¿eh? Aductor en relación al eje del cuerpo, pero en otros libros lo van a encontrar como abductor porque en realidad lo separa. Pero al flexionar también interviene en todo lo que es
digamos, la prensa con la palma para tomar herramientas, es necesaria la flexión y la separación. Pero bueno, vamos a tomar este nombre que lo da Capanche y vamos a mantener esto, porque en realidad a mí no me convence, porque en realidad lo tengo más en cuenta este, pero para no marearlo, vamos a darlo como da Capanche. Y por último, menos mal que está la Bibi ya esperándome, así que el oponente del meñique o quinto dedo, que es un verdadero oponente y que va en dirección hacia el pulgar, lo desplaza hacia adelante y hacia afuera, confiriendo un movimiento en el sentido de la supinación. Es oponente real del pulgar. Bueno, ajá, ese sería. Y terminamos. Mira que hablamos. ¿Fue larga la clase? No me pareció, ¿será que? ¿Eh? ¿A mí? ¿Me pareció larga? No me pareció larga, che. ¿Están todos? ¿Todos firmaron? Bueno, salgan y firmen afuera y después me lo alcanza porque Vivi ya está esperando acá. Así que, bueno, chau chicos, nos despedimos. Hasta la Profe, próxima. yo quería hacerle una consulta. ¿Sí? Yo tenía que ir presencial hoy, pero no conseguí colectivo para ir. Pero de todas maneras me conecté Bueno, por el Meet. la semana que viene, ¿eh? Dele, muchas gracias. Igual apareces ahora seguro cuando te tiran el... Muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Que anden bien.